Ahí está. Hola, buenas noches. Buenas noches, Jonathan. A ver. Ahí está. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a hablar de algunas propiedades del logaritmo exponencial. Vamos a ver algunas propiedades muy simples. No vamos a poder probar todo. ¿Por qué? Porque para definir el logaritmo y el exponencial necesitamos de la integral. Pero para poder trabajar con esas funciones, vamos a comentar algunas de sus propiedades. Propiedades del logaritmo, muy simples, propiedades del exponencial también muy sencillas. Por ejemplo, sus derivadas, que el logaritmo es estrictamente creciente, la exponencial también es una función estrictamente creciente. Después de eso, vamos a ver aplicaciones del teorema del valor medio de la derivada para logaritmo y exponencial. ¿Ok? O sea, todo esto es para aplicar el teorema del valor medio a otro tipo de funciones, no solo polinomios, no solo trigonométricas, sino aplicarlo también a logaritmo y exponencial. Después de eso, vamos a extender el concepto de derivada a derivada lateral derecha y derivada lateral izquierda. Vamos a definirlo de una manera muy, muy simple. Simplemente necesitamos el límite lateral derecho y límite lateral izquierdo. Es lo único que necesitamos. ¿Y eso para qué? ¿De qué nos va a servir eso? Bueno, con esa nueva definición vamos a poder enunciar el teorema del valor intermedio de la derivada, o también conocido como el teorema de Darboux. Vamos a enunciarlo, vamos a ver qué es lo que nos dice el teorema, interpretarlo geométricamente y hacer su demostración. Para su prueba vamos a necesitar dos lemitas. Uno de cálculo 1, sobre límites, ese no lo vamos a probar, y otro que sí vamos a hacer su demostración, ¿ok? Bueno, entonces, ¿empezamos? Sí me escuchan, ¿verdad? Alguien que me responda. Sí, profe, sí Por se favor. escucha. Ok, perfecto. Vale. Ok, bueno. Pues empezamos con las propiedades de logaritmo y exponencial. ¿No? Entonces, logaritmo y exponencial. Logaritmo y exponencial. ¿Qué vamos a comentar de ellas? Bueno, vamos a empezar con el logaritmo. ¿El logaritmo qué es? El logaritmo natural va a ser una función que va del 0, infinito en los reales. ¿Qué es lo que hace? Pues a cada punto X le asigna, déjenme borrar aquí, ahí está ya. El logaritmo natural es una función del 0, infinito en los reales. ¿Qué es lo que hace a cada punto X? Le asigna un número al cual se le llama logaritmo natural de X. No sabemos cómo se define ese número, eso lo vamos a saber hasta que veamos teoría de la integral, pero tenemos una función que tiene estas características, que su dominio es el 0, infinito, va hacia los reales, y más adelante, como acabo de comentar, vamos a ver que el logaritmo se define de la siguiente manera, como la integral de 1 a x, de 1 entre t, de t. Pero eso será después. Ya cuando veamos teoría de la integral, así vamos a definir el logaritmo. No es la única manera de definirlo, hay muchas formas de definir el logaritmo, por ejemplo, con series de potencias, pero no vamos a llegar hasta ese punto. ¿Ok? Lo que sí es que vamos a definir el logaritmo como una integral, como esta. ¿Ok? Pero eso más adelante. ¿Qué propiedades tiene el logaritmo? Propiedades. Bueno, primera propiedad. 1. El logaritmo es una función estrictamente creciente. El logaritmo natural de x es una función estrictamente creciente. Y si tenemos una estrictamente creciente, entonces esa función inmediatamente es una función inyectiva. Eso implica que el logaritmo natural es una función inyectiva. ¿Okay? 2. Logaritmo natural de 1, ¿cuánto vale? Logaritmo natural de 1 vale 0. ¿Por qué? No lo sabemos hasta que lleguemos a teoría de la integral. ¿Ok? Ahorita vamos a darlo por hecho. ¿Qué más? Bueno, algunos límites. Límite. Cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de x es igual a menos infinito. Cuando te aproximas a 0 por la derecha, el logaritmo natural se empieza a aproximar a menos infinito. Y cuando tomas el límite, pero cuando tu variable ahora tiende a infinito, el logaritmo natural de x se aproxima a infinito.
¿Ok? Voy a bajar tantito. 4. Esta es la propiedad que viene es una propiedad más fuerte. El logaritmo natural ocurre que es una función continua. Logaritmo natural es continua en todo el intervalo 0, infinito. Y entonces, del punto 3 y del punto 4, eso va a quedar como un ejercicio para ustedes, de 3 y 4, y el teorema del valor intermedio de continuidad, se puede concluir que el logaritmo natural, ¿de dónde a dónde va el logaritmo natural? Va del 0, infinito a los reales, es una función suprayectiva. Es una función suprayectiva. Eso se puede deducir a partir del punto 3, del punto 4 y aplicando el teorema del valor intermedio de continuidad. Con esas tres cosas se puede probar que el logaritmo natural es una función suprayectiva. ¿Eso qué quiere decir? Pues que entonces su imagen, la imagen de la función logaritmo, es igual a todos los reales, ¿ok? Cubre a todos los reales la función logaritmo. Es una función suprayectiva, ¿ok? Bueno, voy a bajar tantito. 6. Ocurre que el logaritmo no solo es continua, es más fuerte todavía, es una función que tiene un mejor comportamiento todavía. Es una función derivable, y es derivable en todo su dominio. Logaritmo natural es derivable en todo el 0, infinito. Pero fíjense en todo lo que hemos dicho. Hemos dicho que el logaritmo es una función estrictamente creciente. Dijimos que la función logaritmo es una función estrictamente creciente. Por lo tanto, la función logaritmo es inyectiva. Ajá. Otra cosa más, el logaritmo natural es una función derivable en todo el 0, infinito. Y una cosita adicional. Y además, la derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 entre x. Ahorita respondo el chat, las preguntas del chat. ¿Qué pasa con los números de la forma 1 entre x? ¿Pueden valer 0? ¿1 entre x puede ser 0? No, ¿verdad? No puede valer 0. 1 entre x nunca puede ser 0. Entonces de aquí se concluye que el logaritmo natural, la derivada del logaritmo, es distinta de 0 para todo x en el 0, infinito. Voy a checar el chat rápidamente. El que tienen que hacer es el 5, más bien, ¿no? A partir de 3 y 4, 3, 4, y el teorema del valor intermedio de continuidad, se puede probar que la función logaritmo natural es suprayectiva, es una función suprayectiva. O sea, cubres a todos los números reales. Para cualquier número real que tomes y, siempre va a existir un punto x en el 0, infinito, tal que logaritmo natural de x es igual a y. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la función logaritmo es una función estrictamente creciente. Por lo tanto, es inyectiva. Y también tenemos que el logaritmo natural es una función derivable. Ajá. ¿Y cuánto vale su derivada? Vale 1 entre x. ¿1 entre x puede ser 0? No. 1 entre x siempre es distinto de 0 para todo x en el intervalo 0, infinito. ¿Eso a qué suena? Eso suena al teorema de la función inversa para funciones derivables. Tienes una función que es inyectiva con derivadas distintas de 0. Entonces la inversa, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser derivable. ¿Ok? Entonces vamos a escribir eso. Voy a bajar tantito. 7. Vamos a aplicar el teorema de la función inversa para funciones derivables. Por el teorema de la función inversa para funciones derivables, ¿qué tenemos? Que si llamamos, voy a borrar aquí una parte, ahí está. Si llamamos f, que va del 0, infinito a los reales, tal que a cada x lo mandamos al logaritmo natural de x, así si consideramos la función logaritmo natural de x, ¿qué pasa con f a la menos 1? F a la menos 1, como ya dijimos, el logaritmo es suprayectiva. Entonces, ¿cuál es el dominio de f a la menos 1?
Serían todos los reales. ¿Cuál es la imagen de la función f a la menos 1? Sería el 0, infinito. Esta función debe ser derivable en todo R. Eso consecuencia del teorema de la función inversa. ¿Ok? Bueno, ¿y qué más? ¿Sabemos calcular la derivada? Sí, el teorema de la función inversa nos da una fórmula para calcular la derivada de f a la menos 1 en términos de la derivada de la función original. ¿Y qué tenemos? Voy a bajar. Es derivable en todo R. ¿Y cuánto vale la derivada de f a la menos 1 en un punto y? ¿Qué decía la fórmula? La derivada de f a la menos 1 en un punto y es igual a 1 entre f' de f a la menos 1 de y. ¿Ok? Pregunta, ¿cuánto vale f'? F', por lo que se dijo arriba, vale 1 entre x. ¿Ok? Vale 1 entre x. Pero en la fórmula del teorema de la función inversa, 1 entre x, ¿qué es? Es la derivada del logaritmo. Ajá. Pero en la fórmula del teorema de la función inversa tenemos 1 entre la derivada de la función. Entonces, ¿qué nos termina quedando? Nos termina quedando que esto es igual a 1 entre f a la menos 1 de y. ¿Eso está bien? Si hay dudas, díganme, por favor. ¿Va? Hacemos el sandwichazo y ¿qué nos termina quedando? Nos termina quedando que esto es igual a f a ¿Puedes la menos repetir 1. esa igualdad por qué es? Ah, claro que sí. Por favor. ¿Cuánto vale la derivada del logaritmo? La derivada del logaritmo vale 1 entre x. ¿Ok? La derivada del logaritmo vale 1 entre x. La fórmula del teorema de la función inversa, ¿qué nos dice? Que la derivada de f a la menos 1 de y es 1 entre la derivada de f evaluada en f a la menos 1 de y. O sea, vamos a derivar al logaritmo y lo vamos a evaluar en 1 entre y. Y lo vamos a evaluar en f a la menos 1 de y. ¿Ok? Pero la derivada está en el denominador. La derivada está en el denominador. ¿Ok? Entonces, aquí está el 1. Fíjate en la segunda igualdad. En la segunda igualdad. Fíjate el paso de la... Ajá, en la segunda igualdad. Fíjate en la segunda igualdad. Tenemos un 1 en el numerador. Ese déjalo tal cual, como está. Y fíjate en el denominador, ¿qué tenemos? Tenemos f' de f a la menos 1 de y. Sustituimos. ¿Cuánto vale la derivada de f? 1 entre algo, ¿no? Evaluado en f a la menos 1 de y, ¿qué nos queda? 1 entre f a la menos 1 de y. Simplemente. Hacemos el cociente, hacemos el sándwich, ¿y qué nos termina quedando? F a la menos 1 de y. ¿Sí está bien? Sí, todo claro, profe. Gracias. Ok, perfecto. Es porque la derivada está en el denominador, ¿ok? La de f' está en el denominador, esa es la razón, ¿vale? Bueno, ¿y qué tenemos? ¿Qué se concluye de esto? Se concluye que la derivada de f a la menos 1 de y, de f a la menos 1, es f a la menos 1 de y. Aquí lo ponemos. Por lo tanto, para cada y que pertenece en el dominio de f a la menos 1, ¿cuál es el dominio de f a la menos 1? Todos los reales, a cualquier punto en el dominio, la derivada de f a la menos 1 de y es igual a f a la menos 1 de y. Después de esto, ¿qué sigue? Vamos a dar una definición. Vamos a definir la función exponencial. Voy a bajar tantito. Y ese sería el punto 8. 8. Definición. Definimos la función exponencial como f a la menos 1. ¿Quién es f a la menos 1? Es la inversa de la función logaritmo. ¿Ok? F a la menos 1 va de los reales al 0 como infinito, donde f, ¿quién es? Es el logaritmo natural de x. Entonces, fíjense, ¿qué tenemos? Tú definiste, bueno, tú tienes una función a la cual se le llama el logaritmo natural de x, ¿ok? Esa función tiene por dominio el 0 como infinito. Ajá. Por lo que dijimos arriba, se concluyó que el logaritmo, ¿qué cumple? Pues el logaritmo es una función estrictamente creciente, el logaritmo de 1 vale 0, cuando x tiende a 0 por la derecha se va a menos infinito, cuando x tiende a infinito el logaritmo se va a infinito, es continuo en todo el 0, infinito.
Y desde el punto 3 y el punto 4 se puede concluir, junto con el teorema del valor intermedio de continuidad, que el logaritmo es una función suprayectiva. ¿Y que entonces eso qué significa? Que la imagen del logaritmo, la imagen de la función logaritmo, son todos los reales. ¿Ok? ¿Qué más? El logaritmo es una función derivable en todo el 0, infinito. ¿Ok? ¿Y cuánto vale su derivada? Vale 1 entre x. La derivada del logaritmo es 1 entre x. ¿Ese número puede valer 0? No. Un número de la forma 1 entre x nunca puede ser 0. Entonces tenemos que el logaritmo es una función inyectiva y tiene derivada distinta de 0. Le aplicamos el teorema de la función inversa para funciones derivables y ¿qué tenemos? Que la función inversa del logaritmo, a la cual le llamamos f a la menos 1, ¿cuánto vale su derivado? Aquí la calculamos en el punto 7. Lo voy a poner de café, donde aplicamos el teorema de la función inversa. Tenemos que la derivada de f a la menos 1 de y es 1 entre f' de f a la menos 1 de y. Sustituimos. ¿Cuánto vale la derivada de f? Es 1 entre, evaluada en f a la menos 1 de y, es 1 entre f a la menos 1 de y. Simplemente. ¿Okay? ¿A qué llegamos? ¿A qué conclusión llegamos? A que la derivada de f a la menos 1 de y es f a la menos 1 de y. O sea, la inversa tiene la virtud, la inversa del logaritmo, tiene la virtud de que al derivarla se queda igualita. ¿Consecuencia de qué? Del teorema de la función inversa. Y dimos una definición. Voy a bajar. Definimos la función exponencial. ¿De qué manera? Como la inversa del logaritmo. Así de simple. Y en tal caso, así definidas las cosas, en tal caso, f a la menos 1 de x lo vamos a denotar de la siguiente manera. La notación que se suele usar es esta. E a la x. En vez de poner f a la menos 1, vamos a llamarla e a la x. ¿A quién? A la inversa del logaritmo. ¿Ok? Ahora, ¿qué propiedades tiene el logaritmo? Voy a bajar tantito. ¿Ok? Propiedades de la exponencial. Propiedades de la exponencial. ¿Qué propiedades tiene la exponencial? Bueno, la exponencial es una función estrictamente creciente. Esto se puede demostrar, suponiendo que la función logaritmo es estrictamente creciente. Recuerden que el logaritmo y la función exponencial son funciones inversas. Y hay un resultado de cálculo 1 que dice que si tienes una función estrictamente creciente, su función inversa tiene que ser también una función estrictamente creciente. ¿Cuál es la relación entre el logaritmo exponencial? Pues son funciones inversas. Por lo cual, si alguna de ellas es estrictamente creciente, eso obliga a que la otra función sea estrictamente creciente. ¿Ok? Voy a escribir esa parte. E a la x es estrictamente creciente. Eso es consecuencia de que el logaritmo es estrictamente creciente. O sea, suponiendo que el logaritmo es estrictamente creciente, la función exponencial es una función estrictamente creciente. Inciso B. ¿Cuánto vale e a la 0? ¿Cuánto vale e a la 0? Bueno, e a la 0 vale 1, consecuencia de que el logaritmo natural de 1 vale 0. Recuerden que el logaritmo y exponencial son funciones inversas, ¿ok? Entonces, de que el logaritmo de 1 vale 0, se sigue que e a la 0 vale 1. Y otra cosa más, inciso C, la función exponencial, eso lo vimos en el punto 7, la función exponencial es derivable en todo R. ¿Y cuánto vale la derivada de la función exponencial? La derivada de la función exponencial es ella misma. ¿En qué momento probamos eso? En el momento en que aplicamos el teorema de la función inversa. Aquí arribita, en el punto 7. ¿Ok? Ahí fue donde vimos que la función exponencial tiene derivada y que su derivada es ella misma. Justo en esta parte que voy a marcar en un recuadro naranja, ahí es donde estamos diciendo que la derivada de la exponencial es ella misma. ¿Ok? Bueno, esas son las propiedades que quería comentar del logaritmo y exponencial. Como se habrán dado cuenta, no podemos probar prácticamente nada. No se puede probar nada porque no tenemos la herramienta todavía. Podemos hablar de sus propiedades, eso es un hecho,
Pero hasta que lleguemos a teoría de la integral, ahí sí vamos a poder demostrar todas estas propiedades. Vamos a poder ver que el logaritmo es una función estrictamente creciente, que el logaritmo de 1 vale 0, estos límites que están en el punto 3, que el logaritmo es una función continua, es derivable, eso va a ser consecuencia del teorema fundamental del cálculo. Y bueno, todo esto que dije ahorita se va a poder justificar, pero después. Ahorita vamos a trabajar con esas propiedades, vamos a darlas por hecho. Si hay alguna duda, díganme por favor, ¿vale? Bueno, voy a bajar. Y vamos a continuar con las aplicaciones del teorema del valor medio de la derivada. Pero vamos a hacer aplicaciones que involucren al logaritmo y exponencial, ¿vale? Entonces, vamos a escribir eso. Aplicaciones del teorema del valor medio de la derivada. Profe, ¿le puedes subir tantito para ver el inciso B y C rápido? B y C, ok, ¿del exponencial? Sí, por favor. Ok, perfecto, claro que sí. Vamos a continuar con las aplicaciones del teorema del valor de la derivada, ¿vale? Vamos a ver dos desigualdades, que involucran al logaritmo y el exponencial, y después pasamos a definir la derivada lateral derecha, derivada lateral izquierda, y enunciamos el teorema de Darboux, ¿ok? ¿Puedo ya bajarle? ¿Sí puedo? Ok, voy a bajar. Ok, perfecto. Aplicaciones del teorema del valor medio de la derivada. Vamos a ver la siguiente desigualdad. Ejercicio 1. Ejemplo 1. Demostrar que para toda x mayor que 0, e a la x es mayor a 1 más x. Y te dan el hint, este hint. Hint. Usar el teorema del valor medio de la derivada. ¿Ok? Tú tienes que demostrar esa desigualdad. Para todo número x mayor que 0, e a la x es mayor a 1 más x. Hint. Usar el teorema del valor medio. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hay que seguir la misma lógica de los problemas de la clase pasada. Tenemos que ver qué funciones están involucradas en la desigualdad. En este caso, ¿qué funciones están involucradas? Tenemos la función exponencial y la función 1 más x. ¿Ok? En este caso basta con tomar la función exponencial. ¿Ok? Vamos a tomar la función exponencial y a esa función le vamos a aplicar el teorema del valor medio. ¿Vale? Vamos a empezar la prueba. Demostración. Empezamos tomando una x mayor que 0. Fija pero arbitraria. La que sea. Sea x mayor que 0. Fija pero arbitraria. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que e a la x es mayor que 1 más x. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Pues nos vamos a construir una función adecuada a la cual le vamos a aplicar el teorema del valor medio de la derivada. Y al aplicar el teorema del valor medio de la derivada, haciendo algunos trucos algebraicos, vamos a llegar a esta desigualdad. En la parte en la que dice por demostrar, ¿no? Ese es el objetivo, llegar a esto que estoy marcando en un recuadro café, ¿ok? Entonces, ¿qué función vamos a considerar? Vamos a considerar la siguiente función. Sea f, que está definida en este intervalo, en el 0,x. Eso está bien, porque fíjate que antes tú ya fijaste la x. Dijimos x mayor que 0, fija por arbitrario. Ese punto ya se fijó, ya está quieto. Y vamos a definir una función que está definida en el intervalo 0,x hacia los reales. ¿Qué es lo que va a hacer? A cada punto x lo va a mandar a e a la x. ¿Ok? O sea, es la función exponencial restringida al intervalo 0,x. ¿Qué propiedades cumple esa función? Bueno, vamos a ponerlo aquí abajito. Notemos que f es continua en el 0,x. ¿Por qué? Hay que fijarnos en la regla de correspondencia. La función, ¿qué es lo que hace? A cada punto x lo manda a e a la x. E a la x es una función continua. Sí, ¿no? De hecho, es una función derivable en todo R. Y en particular va a ser continua el 0,x, pues
e a la x es continua en todo R. Entonces, e a la x es continua en todo R. En particular va a ser continua en el intervalo 0,x. ¿Ok? Bueno, otra cosa más. F es derivable. Derivable, voy a borrar aquí. Derivable en el intervalo 0,x. ¿Por qué? Pues otra vez, la función exponencial es derivable en todos los reales. Entonces, la exponencial es derivable en todo R. En particular, es derivable en el intervalo 0,x. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una función f, que ¿qué cumple? Es continua en el cerrado, derivable en el abierto. Entonces podemos aplicar el teorema del valor medio de la derivada. Aplicamos teorema del valor medio de la derivada. ¿Y qué podemos concluir? Que hay un punto intermedio. Existe un punto intermedio, sí, que está en el intervalo 0,x, tal que, ¿qué pasa? Tal que f' de psi es igual a f de x menos f de 0 entre x menos 0. ¿Cuánto vale la derivada de la función exponencial? Es ella misma, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto va a valer f' de psi? Va a valer e a la psi. Ajá. ¿Cuánto vale f de x? Aquí me falta un cachito. Ahí está ya. ¿Cuánto vale f de x? F de x vale e a la x. Ajá. F de 0, ¿cuánto vale? F de 0 sería e a la 0. Y e a la 0 vale 1 por las propiedades que enunciamos arriba de las funciones logaritmo y exponencial. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es sustituir. Sustituimos y ¿qué obtenemos? Bajo. F' de psi, ¿cuánto vale? Es e a la psi. ¿Ok? E a la psi. ¿Eso a qué es igual? Es igual a e a la x menos e a la 0 entre x menos 0. Eso se puede simplificar. Porque ¿cuánto vale e a la 0? E a la 0 vale 1. Entonces nos va a quedar e a la x menos 1 entre x. ¿Ok? Ahora, la psi, ¿dónde se encuentra? La psi hay que recordar que se encuentra entre 0 y x. Déjenme contestar una pregunta del chat. Y eso es mayor que 0 por ser estrictamente creciente, ¿no? Sí, pero si es mayor que 0, pero incluso es mayor que 1. Es mayor que 1. Todavía es todavía más fuerte el resultado. E a la psi es mayor que 1. Ahorita lo vamos a ver. ¿Va? Voy a continuar. ¿Qué tenemos entonces? Que a la psi es igual a e a la x menos 1 entre x. Pero observen, ¿dónde se encuentra la x? Aquí se encuentra 0. Aquí se encuentra el punto x, que es un número mayor que 0. Así lo tomamos. El punto psi se encuentra en medio. La función exponencial, ¿qué propiedades tiene? Es una función estrictamente creciente. Entonces, tú aplícale estos tres números a 0, a psi y a x, la función exponencial. ¿Qué pasa? Pues como la exponencial es estrictamente creciente, las desigualdades se van a preservar. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que e a la 0 debe ser menor que e a la psi y debe ser menor que e a la x. Pero una pregunta, ¿cuánto vale e a la 0? E a la 0 vale 1, ¿estamos de acuerdo? Entonces, de este argumento que hicimos aquí abajito, en el diagramita, ¿qué tenemos? Tenemos que 1 es menor a e a la psi, menor que e a la x. Lo que nos va a interesar realmente es la primer desigualdad, que 1 es menor que e a la psi. Eso es consecuencia de que la función exponencial es una función estrictamente creciente. ¿Ok? Entonces vamos a ocupar eso. Por otra parte, lo voy a escribir de esa manera. Por otra parte, déjenme cambio el color. Ahora sí. Por otra parte, 1 es menor a la psi. 1 es menor que e a la psi. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la psi es mayor que 0. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que 1
es menor que E a la psi. ¿Y E a la psi a qué es igual? Es igual a E a la x menos 1 entre x. ¿Ok? Vamos a quedarnos con lo de los extremos. ¿A qué me refiero con los extremos? A este 1 y a E a la x menos 1 entre x. Y ahí hay un menor estricto. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que 1 es menor que E a la x menos 1 entre x. Multiplicamos a x en ambos lados de la desigualdad. La desigualdad se va a preservar. ¿Por qué? Porque la x, por hipótesis, es un número mayor que 0. Entonces multiplicamos x en ambos lados de la desigualdad se preserva, nos queda que x es menor a e a la x menos 1, y sumamos 1 en ambos lados de la desigualdad. La desigualdad se vuelve a preservar, ¿y qué nos termina quedando? Que x más 1 es menor que e a la x. ¿Cómo tomamos a la x? Voy a subir tantito. ¿Cómo tomamos a la x? La x se tomó como un número mayor que 0, fijo pero arbitrario. Fue cualquier número mayor que 0, el que sea. ¿Qué hicimos después? Pues construimos una función que la regla de correspondencia, una función que estuviera involucrada en la desigualdad. La desigualdad que teníamos que demostrar era que a la x es mayor que 1 más x. ¿Qué funciones están involucradas en esa desigualdad? Pues aparece la función exponencial y la función 1 más x, ¿no? Que es una recta. En este caso, bastaba con tomar la función exponencial. Eso es algo que no te dice el problema. Toma esta función, toma esta. Es algo que tú tienes que ir deduciendo, ¿no? O sea, primero agarras una función y a lo mejor no te funciona para demostrar la desigualdad, ¿no? No te es útil. Y entonces dices, bueno, entonces voy a agarrar esta otra función que aparece en la desigualdad, hasta que con alguna de ellas puedas demostrar la desigualdad. Ajá. En este caso tomamos la función exponencial restringida al intervalo 0,x. ¿Qué propiedades tuvo? Pues que fue continuo en el cerrado, derivable en el abierto. Nos paramos en las hipótesis del teorema del valor medio, se lo aplicamos. ¿Qué se concluyó? Pues que hay un punto intermedio donde f' epsi es igual a f de x menos f de 0 entre x menos 0. Se hizo algebrita, hicimos algebrita, por supuesto, necesitamos de algunas propiedades de la función exponencial. ¿Y qué concluimos? Después de hacer un poco de álgebra, se concluyó esto. Se concluyó que x más 1 es menor que e a la x. ¿Ok? Y la x se tomó de manera arbitraria. Bueno, con la condición de que la x fuera mayor que 0. Y se acabó. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Si hay dudas, díganme, por favor. Bueno, geométricamente, ¿cómo se ve la situación? Se ve de la siguiente manera. Ok, perfecto. La gráfica de la función exponencial se ve de esta manera. Aquí está el 1. La exponencial se ve de esta manera, más o menos. Cuando x tiende a menos infinito, la función exponencial se va a 0. O sea, el límite cuando x tiende a menos infinito. Aquí lo voy a poner. Límite. Cuando x tiende a menos infinito de a la x es igual a 0. ¿Ok? Ahí está la gráfica de la exponencial. También otra propiedad de la exponencial. El límite cuando x tiende a infinito de a la x ocurre que es infinito. ¿Vale? Ahora, ahí está la gráfica de la exponencial. ¿Qué otra función está involucrada en la desigualdad? Pues la recta x más 1. Vamos a dibujarla. Más o menos se vería de esta manera. Algo así. ¿Qué nos está diciendo de la desigualdad? Que cuando tú tomas un punto x que es mayor que 0, déjenme cambiar el color, cuando tú tomas un punto x que es mayor que 0, la gráfica de la recta, x más 1, queda por debajo de la gráfica de la función exponencial. En términos de desigualdades, lo que estamos diciendo es que e a la x es mayor que x más 1. ¿Ok? Va. Déjenme ver el chat. Todo bien, profe. Pude ver claro el teorema del valor medio. En los ejemplos pasados me costaba trabajo ver cómo se aplicaba. Ok, perfecto. Vale. Fíjate, para aplicar el teorema del valor medio para resolver desigualdades, con el teorema del valor medio, es meramente maña. O sea, ves la desigualdad, ves las funciones que están involucradas en la desigualdad, y con esas funciones te construyes una función a la cual se le va a aplicar el teorema del valor medio. Ajá. Y al aplicar el teorema del valor medio, dependiendo de las condiciones que se le ponen a la variable, por ejemplo, en este caso,
la condición que se le puso a x, ¿cuál fue? Que la x fuera mayor que 0. Con esas condiciones, tú empiezas a hacer manipulaciones algebraicas que no te dicen cómo hacer. O sea, tú tienes que ingeniártelas para poder demostrar la desigualdad, ¿no? Pero haces manipulaciones algebraicas junto con el teorema del valor medio hasta que se llega a la desigualdad, ¿ok? A ver, déjenme ver nuevamente el chat. Profe, el límite de la izquierda está invertido. X tiende a 0 y el límite tiende a menos infinito. A ver, déjame ver. El límite cuando x tiende a menos infinito de a la x es 0. O, a ver, déjame ver, a lo mejor no entendí tu pregunta. Ya veo rápidamente. Profe, el límite de la izquierda está invertido. X tiende a 0 y el límite a menos infinito. X tiende a 0 y el límite a menos infinito. No, 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 no. No, el límite cuando x tiende a menos infinito de a la x es 0. ¿No tendría que tender x a 0? No, 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 no. No, cuando x tiende a menos infinito, e a la x tiende a 0. En e a la 0, que sería en este punto, que estoy marcando de negro, ahí la función exponencial vale 1. Entonces la recta no terminaría en 0. Es que la desigualdad solo es válida para todas las x mayores que 0. O sea, ahí dibujé la gráfica, la recta completa y la función exponencial completa. Pero recuerda que esta desigualdad, voy a subir tantito, es únicamente válida para todo x mayor que 0. Para todo x mayor que 0, e a la x es mayor que 1 más x. ¿Ok? O sea, lo único que está diciendo esta desigualdad es que la gráfica del exponencial queda por encima de la gráfica de la recta 1 más x. De ahí que, bueno, de ahí que se puede concluir, bueno, e a la x tiende a infinito. Eso es algo que se puede probar con las propiedades logaritmo y exponencial. Bueno, de las propiedades que vamos a ver después, de logaritmo y exponencial. Y el límite cuando x tiende a menos infinito de a la x vale 0. Es otra cosa que después vamos a probar. Más adelante vamos a probar. Ahorita no lo podemos hacer. Más adelante sí. Ya cuando tengamos la teoría de la integral. Y la recta, bueno, gráficamente, ¿cómo se ve la situación? La gráfica de la exponencial queda por debajo de la, por encima, perdón, de la gráfica de la recta. ¿Ok? Va. Bueno, este es un ejemplo. Gráficamente se ve de esta manera. Esto fue válido para x mayores que 0. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo más. Ejemplo 2. Demostrar que para toda x mayor que 0, x menos 1 entre x es menor a logaritmo de x, aquí me confundí, la x debe ser mayor que 1. Para todo x mayor que 1, x menos 1 entre x es menor al logaritmo de x menor a x menos 1. ¿Ok? Tenemos que demostrar, aquí ya no solo es una desigualdad, son dos. Las vamos a demostrar de manera simultánea. ¿Ok? ¿Qué es lo que está diciendo la desigualdad? Que si tú te tomas un número x mayor que 1, entonces x menos 1 entre x es menor al logaritmo de x y el logaritmo de x a su vez es menor que x menos 1. ¿Ok? Vamos a demostrar la desigualdad. ¿Cómo le vamos a hacer? Déjenme ver el chat. Profe, ¿eso también se puede probar para x menor que 0? Lo de arriba sí, solo que hay que cambiar un poquito el argumento. Sí se puede probar para las x menores que 0, ¿vale? Pero ahí tendrías que cambiar un poquitito el argumento, ¿vale? Voy a subir tantito la hoja. Sí, ¿por qué? Porque ocupamos fuertemente en la penúltima implicación, en el penúltimo implica, ocupamos que la x es mayor que 0. Porque como x es mayor que 0, como x es mayor que 0, al multiplicar en la desigualdad se preserva. Estamos multiplicando un número mayor que 0, a saber, la x. ¿Pero qué condición tiene la x? Que es mayor que 0. Si no fuera mayor que 0, ¿qué le pasaría a la desigualdad? Se invierte, ¿ok? Bueno, voy a bajar.
Y tenemos que probar esta desigualdad, estas dos desigualdades. ¿Qué funciones están involucradas? Pues tenemos la función x menos 1. También tenemos la función logaritmo natural de x y la función y la recta x menos 1. Vamos a tomar, en este caso, les digo, esto es algo que no les dicen cómo hacer, qué funciones tomar, pero en este caso basta tomar la función logaritmo natural de x. Entonces vamos a empezar la prueba, demostración. Tomemos una x mayor que 1, fija pero arbitraria. Y vamos a considerar la siguiente función. Sea f, esta función ¿dónde va a estar definida? Va a estar definida en el 1,x. Ese intervalo es no vacío, estamos de acuerdo, porque estamos pidiendo que la x sea mayor que 1. Entonces el intervalo 1,x es un intervalo distinto del vacío. Va del 1,x hacia los reales, tal que a cada punto x lo va a mandar a logaritmo natural. Aquí vamos a cambiarle, que no sea x, que sea z. A cada punto z lo vamos a mandar a logaritmo natural de z. ¿Ok? La x no es una variable, la x está fija. ¿Ok? Nuestra variable debe tener otro nombre. Le llamamos z, por ejemplo. A cada punto z lo vamos a mandar a logaritmo natural de z. ¿Qué propiedades tiene esta función? Bueno, vamos a ver. F es continuo en el 1,x. ¿Por qué? Porque hay que ver la regla de correspondencia. ¿Qué es lo que hace esa función? A cada punto z lo manda a logaritmo natural de z. Pregunta, ¿el logaritmo natural es una función continua? Sí, es una función continua en todo el 0, infinito. En particular, va a ser una función continua en el intervalo cerrado 1,x. Entonces escribimos eso. F es continua en el 1,x, pues logaritmo natural es continua en el 0, infinito. Recuerden que el dominio de la función logaritmo es todo el 0, infinito. ¿Va? Y 2, f es una función derivable. F es derivable en el 1,x. ¿Por qué? Otra vez, ¿qué propiedades sabemos del logaritmo? El logaritmo es una función derivable en todo su dominio, en el 0, infinito. En particular, la función logaritmo es derivable en el abierto 1,x. ¿Ok? Entonces aquí lo escribimos, pues logaritmo natural es derivable en el 1,x. Bueno, es derivable en todo el 0, infinito. Y si es derivable en el 0, infinito, en particular va a ser derivable en el 1,x. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una función f que es continua en el cerrado. Es derivable en el abierto. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos aplicar el teorema del valor medio de la derivada. ¿A quién? ¿A qué función? A f. Entonces, aplicamos teorema del valor medio de la derivada y ¿qué tenemos? Que va a haber un punto intermedio, sí, que se encuentra entre 1 y x, tal que, ¿qué va a suceder? La derivada de f en el punto psi, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a f de x menos f de 1 entre x menos 1. Aplicamos el teorema del valor medio de la derivada a la función f. F se encontraba en las hipótesis del teorema del valor medio. Continuidad en el cerrado, derivabilidad en el abierto. Ya, aplicamos el teorema del valor medio. Ahora vamos a sustituir. ¿Cuánto vale la derivada del logaritmo? Primera pregunta. ¿Cuánto vale la derivada de la función f o del logaritmo? Vale 1 entre x, 1 entre z. En particular, si z es igual a psi, ¿eso cuánto vale? Vamos a escribirlo. Tenemos, ¿cuánto vale f' de psi? Va a valer 1 entre psi. Porque sabemos que la derivada del logaritmo en un punto z, la derivada del logaritmo natural de z, ¿cuánto vale? 1 entre z. Si tomamos z igual a psi, nos queda 1 entre psi. ¿Cuánto vale f de x? F de x vale logaritmo natural de x. ¿Cuánto vale f de 1? Logaritmo natural de 1 entre x menos 1. ¿Podemos simplificar? Sí, es un hecho que podemos simplificar. El logaritmo natural de 1, ¿cuánto vale? Logaritmo natural de 1 vale 0. Entonces nos termina quedando logaritmo natural de x entre x menos 1. Aquí se ocupó el hecho
de que el logaritmo natural de 1 es 0. ¿Ok? Va. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que 1 entre psi es igual a logaritmo natural de x entre x menos 1. ¿Dónde se encuentra la psi? Otra vez hay que recordar dónde se encuentra la psi. La psi está entre 1 y x. Entonces, aquí tenemos esto. Voy a poner una flechita. Tenemos lo siguiente. Tenemos que 1 es menor que psi, menor que x. Todos los números ahí involucrados en esa desigualdad son mayores que 0. 1 es mayor que 0, psi es mayor que 0, x es mayor que 0. Tomamos inversos multiplicativos y la desigualdad, ¿qué le va a pasar? Se invierte. Ajá. Entonces tenemos de esa desigualdad, de que 1 es menor a psi menor que x, tomamos inversos y ¿a qué llegamos? Llegamos a que 1 entre x es menor a 1 entre psi menor que 1 entre 1, que termina siendo 1, ¿ok? ¿Y ahora qué podemos hacer? Ah, pues tenemos lo siguiente. Ocurre que 1 entre psi está acotado por abajo por el número 1 entre x. Tenemos que 1 entre psi es más grande que 1 entre x. ¿Y qué más tenemos? Que 1 entre psi es menor que 1. ¿Pero quién es 1 entre psi? 1 entre psi es igual ¿a quién? Es igual al logaritmo de x entre x menos 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Voy a bajar. Entonces, tenemos que logaritmo natural de x entre x menos 1, ¿eso quién es? Ese es 1 entre psi, ¿ok? Y 1 entre psi es menor que 1. Entonces, logaritmo natural de x entre x menos 1 va a ser menor que 1. Pero logaritmo natural de x entre x, bueno, y 1 entre psi también es mayor que ¿quién? Es mayor que 1 entre x. Y como 1 entre psi es logaritmo natural de x entre x menos 1, pues se tiene la otra desigualdad. Que 1 entre x es menor que logaritmo natural de x entre x menos 1. ¿Qué podemos hacer? Pues ahora vamos a multiplicar x menos 1 en ambos lados de la desigualdad, en las dos desigualdades. Vamos a multiplicar x menos 1. Multiplicamos x menos 1 y aquí hay que recordar que x menos 1 es mayor que 0. ¿Por qué es mayor que 0 x menos 1? ¿Por qué es mayor que 0? Porque recuerden que la x, ¿cómo se tomó? Se tomó como un número mayor que 1. ¿Alguien habló? No, ¿verdad? Creo que alguien tiene su micrófono encendido. ¿Podrías apagarlo, por favor? Profesor, ¿podría repetir la última desigualdad? Por favor. Ah, claro que sí. Voy a bajar. Recuerden que la x es mayor que 1. Ajá. Hay que recordar que la x es mayor que 1. Lo cual se traduce a que x menos 1 sea mayor que 0. ¿Ok? X mayor que 1 es equivalente a que x menos 1 sea mayor que 0. ¿Vale? Voy a bajar. Y la última desigualdad, ¿cómo se obtuvo? Ok, miren. ¿Quién es 1 entre psi? ¿Quién es 1 entre psi? 1 entre psi es logaritmo de x entre x menos 1. ¿Eso por qué? Esto consecuencia de aplicar el teorema del valor medio. Ajá, la función f. Por el teorema del valor medio, tenemos que f' de psi es igual a f de x menos f de 1 entre x menos 1. Sustituimos. ¿Quién es f' de psi? f' de psi es 1 entre psi. ¿Ok? ¿Quién es f de x menos f de 1 entre x menos 1? Ah, pues eso es logaritmo natural de x menos logaritmo natural de 1 entre x menos 1. ¿Cuánto vale el logaritmo natural de 1? Vale 0. Entonces, se termina convirtiendo ese cociente en logaritmo natural de x entre x menos 1. Igualamos. ¿Qué tenemos? Tenemos que 1 entre psi es igual a logaritmo natural de x entre x menos 1. Ahora hay que recordar, ¿dónde se encuentra psi? ¿En qué parte de la recta real se encuentra el punto psi? Ah, pues psi ocurre que se encuentra entre 1 y x. Tomamos inversos multiplicativos y las desigualdades, ¿qué pasa? Se invierten. Esa es una propiedad de los números reales. Recuerden que si a es menor que b, mayor que 0, si tienes 0 menor a b, y tomas inversos multiplicativos, entonces 0 es menor a 1 entre b, menor que 1 entre a. Eso es lo que estamos ocupando.
¿Ok? Y entonces, ¿qué obtenemos? Pues aplicamos inversos y 1 entre psi se va a quedar entre dos números. ¿Entre quién y quién? Entre el número 1 entre x y entre el número 1. Entre esos dos números se queda. 1 entre x es más chiquito que 1 entre psi. Ok. Y 1 entre psi es menor que 1. Perfecto. Pues sustituimos. O sea, ¿quién es 1 entre psi? 1 entre psi es lo que está en el recuadro azul. Logaritmo natural de x entre x menos 1. Entonces, ¿qué tenemos? Que 1 entre x es menor que 1 entre psi. Pero 1 entre psi por el recuadro azul es logaritmo natural de x entre x menos 1. Ajá. Y 1 entre psi es menor que 1. Pero en vez de poner 1 entre psi, ponemos logaritmo natural de x entre x menos 1. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos justo esta desigualdad que estoy metiendo en el recuadro rojo. Ahora, ¿qué sigue? Multiplicamos x menos 1 en las dos desigualdades. X menos 1 es mayor que 0, porque la x, ¿cómo se tomó? Se tomó como un número mayor que 0. Entonces multiplicamos x menos 1 en ambos lados de la desigualdad. ¿Y qué nos queda? Nos queda que x menos 1 entre x es menor a logaritmo natural de x, y eso es menor que x menos 1. Y ahí está. ¿Cómo lo ven? ¿Hay dudas? ¿Sí está bien? Si hay dudas, díganme, por favor. ¿Vale? Déjenme ver el chat. Profesora, me di cuenta que el teorema del valor medio depende mucho del intervalo que elijamos. Ah, sí, es un hecho. Hay que tomar un intervalo adecuado. En este caso, tomamos el intervalo 1,x. ¿Va? Nos convenía el 1,x. ¿Por qué? Porque ¿cuánto vale el logaritmo en 1? Logaritmo en 1 vale 0. Y eso está bien que aparezca 0, porque el 0 no nos va a costar tanto trabajo ahí no nos va a costar tanto trabajo hacer manipulaciones. Si al evaluar a la función en cierto punto se anula, pues eso está bien, porque nuestra expresión que nos quede al aplicar el teorema del valor medio va a ser más sencilla y va a ser más fácil posiblemente obtener la desigualdad. ¿Ok? Ok, vale. Entonces, si no hay dudas, yo continúo, ¿va? Ah, tengo además otra duda. ¿Por qué decimos que f' de psi es igual a 1 entre psi? Ah, aquí hay que recordar cuánto vale la derivada del logaritmo. Voy a subir tantito. Párense en donde dice f' de psi. Aquí está, ¿ok? ¿Cuánto vale esa derivada? Pues, ¿quién es f? F es el logaritmo natural, ¿no? Y sabemos que el logaritmo natural, al derivarlo, ¿cuánto vale? Vale 1 entre z. Logaritmo natural evaluado en z es 1 entre z. Es lo que comentamos al principio de la clase, las propiedades del logaritmo y exponencial. Ahora, esa derivada, evalúala en el punto psi. Si z es igual al punto psi, ¿cuánto vale el logaritmo, la derivada del logaritmo en el punto psi? Vale 1 entre psi. Pero ¿quién es la función f? La función f es la función logaritmo restringida a un pequeño intervalo. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de la f? Va a valer la derivada del logaritmo. Si la evalúa en el punto psi, pues va a ser la derivada del logaritmo evaluada en el punto psi. Por eso es que ocurre que la derivada de f en el punto psi vale 1 entre psi. ¿Sí está bien? Ok, no hay lío, está muy bien. Pregunten todo lo que quieran, no hay ningún problema. ¿Va? Bueno, entonces ahí está, ya quedó la prueba y ocupamos teorema del valor medio para resolver una desigualdad. Aunque el teorema del valor medio de principio es una identidad, haciendo manipulaciones, fijándonos en el intervalo donde se definió la función, puede un resumen del ejercicio, please. Ahorita lo hago. Aplicando ahí desigualdades, la restricción que tiene el punto X, considerando esas cosas, vas acotando por arriba y por abajo. Por ejemplo, ¿qué acotamos aquí? Acotamos a la 1 entre psi. Eso fue lo que hicimos. Se acotó la 1 entre psi. Por 1, el 1 acota por arriba y por abajo con el número 1 entre x. ¿Ok? Bueno, un resumen de la prueba. ¿Qué es lo que se hizo en general? Bueno, primero vimos la desigualdad. ¿Qué tenemos que probar? Que x menos 1 entre x es menor que el logaritmo natural de x, menor que x menos 1. Nos fijamos en cuál es la desigualdad que necesitamos probar, ¿no? Demostrar.
Vimos las funciones que están involucradas en la desigualdad. En este caso, bastaba con considerar la función logaritmo, que está involucrada en la desigualdad, es un hecho, ¿va? Y entonces, tomamos al logaritmo, pero la consideramos en un dominio adecuado. Empezamos tomando una x mayor que 1, ¿no? Fija pero arbitraria. Y después restringimos a la función logaritmo. La restringimos al intervalo 1,x. ¿Qué es lo que hace esa función? Pues que a cada punto z lo mandas al logaritmo de z. Ya que definiste tu función, ¿qué tienes que ver? Pues que estás en las hipótesis del teorema del valor medio de la derivada. Continuidad en el cerrado, derivabilidad en el abierto. Aplicas teorema del valor medio y llegamos a esta expresión, lo que está en el primer renglón de la página en la que nos encontramos. Que hay un punto intermedio psi. En este caso, ¿en qué intervalo? Entre 1 y x, en el intervalo abierto 1,x, tal que, ¿qué sucede? Tal que f' de psi es igual a f de x menos f de 1 entre x menos 1. ¿De ahí qué sigue? Pues ingenio. O sea, porque de ahí ya de ahí en adelante ya no existe un método de qué es lo que tengo que hacer para concluir la desigualdad. O sea, ya de ahí tenemos que ver en qué intervalo nos encontramos, ver con qué función estamos trabajando y empezar a acotar. Acotar por arriba, acotar por abajo, hasta llegar a lo que nos pide el problema. ¿Okay? No hay un método general, eso no existe, pero más o menos esta es la idea que se tiene que seguir. ¿Ok? Si hay dudas, díganme, por favor. ¿Todo va bien? Ok, bueno. Voy a continuar. Voy a bajar. Y con esto terminamos las aplicaciones del teorema del valor medio, ¿vale? Hicimos 4 en total para resolver desigualdades. Después vamos a ver otras aplicaciones. Pero lo que sigue es extender el concepto de derivada. Hemos hablado de derivada en un punto, pero ese punto, ¿qué tiene que cumplir? Ese punto tiene que ser punto interior del dominio. Ajá. Lo que vamos a hacer es extender el concepto de derivada cuando el punto al que nos aproximamos, o sea, donde queremos hablar de derivabilidad, es un extremo, ya sea el extremo izquierdo o extremo derecho, de un intervalo. ¿Y cómo le vamos a llamar a esa nueva derivada? Pues simplemente derivada lateral derecha, si nos estamos aproximando al extremo izquierdo, o derivada lateral izquierda, si nos estamos aproximando al extremo derecho. ¿Okay? Como que están invertidas ahí las cosas, ¿no? Pero bueno, así es. Vamos a definir entonces eso, derivada lateral derecha y derivada lateral izquierda. ¿Y eso para qué? Para demostrar el teorema de Darboux, el teorema del valor intermedio de la derivada, ¿va? Entonces vamos para allá. Vamos a escribir aquí, derivada como título, derivada lateral derecha. Y derivada lateral izquierda. ¿Qué necesitamos? Bueno, pues vamos a considerar una función definida en un intervalo cerrado. Sea f una función de un intervalo a, b en los reales. Un intervalo cerrado. ¿Ok? Definimos más bien, decimos que f es derivable en a. La función f es derivable en a si y solo si sucede lo siguiente. Si y solo si el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x menos f de a entre x menos a, este límite existe. Este sería el inciso A de nuestra definición. Inciso B. Decimos que f es derivable en B si y solo si el límite cuando x tiende a b por la izquierda de f de x menos f de b entre x menos b existe. Se está extendiendo el concepto de derivabilidad. ¿Por qué? Porque al principio del curso nosotros comentamos que para hablar de derivabilidad, en el punto donde quieres hablar de derivabilidad, ese punto debe ser un punto interior.
Los extremos de un intervalo, ¿son puntos interiores del intervalo? No, ¿verdad? Ya hemos comentado eso en varias ocasiones. El extremo A y el extremo B, así como enuncié las cosas, no son puntos interiores del dominio. Entonces, de principio no se podría hablar de derivabilidad. ¿Qué es lo que se hizo? Se necesitó de hablar de un límite lateral derecho o límite lateral izquierdo para extender el concepto de derivabilidad a los extremos, ¿va? Bueno, en tal caso, f' de A, ¿qué denota? F' de A denota el límite cuando x tiende a A por la derecha de f de x menos f de A entre x menos A. Y f' de B lo mismo. F' de B es el límite. Bueno, la diferencia es que aquí nos aproximamos por la izquierda, ¿no? F' de B es el límite cuando x tiende a B por la izquierda de f de x menos f de B entre x menos B. ¿Ok? La interpretación geométrica es la misma. Vamos a hacer un dibujito que ilustre esta definición. ¿Cómo se ve la situación? Se ve de la siguiente manera. Aquí tenemos a nuestro plano cartesiano. Vamos a dibujar un intervalo, que es el dominio de la función. Y nos vamos a fijar en lo que pasa en los extremos del intervalo. ¿Ok? Aquí tenemos a nuestra función. Por ejemplo, algo así, más o menos. Entonces, lo que estamos definiendo es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f, tanto en el punto A como en el punto B. Aun cuando no son puntos interiores, no importa. Se puede definir. ¿De qué manera? Pues como un límite. El límite que pusimos aquí arribita. El límite cuando nos aproximamos por la derecha. Cuando nos aproximamos por la derecha A de f de x menos f de A entre x menos A. Geométricamente, ¿qué es lo que se está haciendo? Bueno, estamos tomando un punto x mayor que A y por supuesto en el dominio de la función consideramos el punto x, f de x en la gráfica de f, también consideramos el punto a, f de A, nos construimos la recta secante que pasa por a, f de A y x, f de x, la trazamos, ahí me quedé, ahí está, creo que sí. Más o menos, ahí está. Ok, ahí está. Trazamos la secante que pasa por a, f de A y x, f de x. ¿Y cuánto vale esa pendiente? ¿Cuánto vale la pendiente de la recta que pasa por a, f de A y x, f de x? Pues podemos calcularla. Su pendiente está dada por f de x menos f de A entre x menos A. Tiene la misma interpretación geométrica que la derivada en un punto interior. Ajá. Solo que la aproximación por dónde se está haciendo. No por los dos lados, no por la derecha y por la izquierda. ¿Por qué? Porque tu dominio es un intervalo cerrado y estás considerando un extremo del intervalo. Entonces, tu aproximación la estás haciendo únicamente por la derecha. Ajá. Cuando te aproximas al extremo izquierdo, al punto A. Ajá. Cuando te aproximas al extremo derecho, pues la interpretación es la misma. Solo que, ¿por dónde te estás aproximando? ¿Por la derecha o por la izquierda? Nos estamos aproximando por la izquierda. Y la interpretación es la misma. ¿Ok? Bueno, esa es la interpretación geométrica. Extiende al concepto de derivada en un punto interior. Y aquí está la definición. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? ¿Sí está bien? Entonces, lo que nos sirve es que sean puntos de acumulación. Que nos sirven sean puntos de acumulación. Déjame pensar. No, porque podrían ser puntos de acumulación. Y podrían ser puntos de acumulación y no tendríamos por qué poder hablar de la derivada lateral derecha. O sea, el punto A puede ser un punto de acumulación de un conjunto D y no podemos hablar de la derivada lateral derecha. Por ejemplo, aquí rápido, ponemos un ejemplito. Por ejemplo, que este sea el punto A, que nuestros dominios sean estos puntitos. Todo lo que está en azul, ¿ok? Que sea el conjunto D. ¿Nos podemos aproximar por la derecha al punto A con elementos del conjunto? No, ¿verdad? Porque aquí no tenemos ningún punto, no hay puntos de D.
¿Sí me entiendes? O sea, sí tiene, o sea, ahí sí hay un punto de acumulación. Eso es un hecho. A es un punto de acumulación del intervalo cerrado A, B. Pero se requiere más. Se requiere más que ser punto de acumulación. Porque, por ejemplo, en este dibujito, tu dominio, por ejemplo, lo puse como una sucesión de puntos que se aproxima por la izquierda. Esos puntos están a la izquierda de A y convergen al puntito A. Que ese sea nuestro dominio. ¿Te puedes aproximar por la derecha al punto A con elementos de D? No, no se puede, porque todos los puntos están por la izquierda de A. No podemos aproximarnos, y el punto A es un hecho que es un punto de acumulación de D, sin lugar a dudas. Se necesita una condición más fuerte, la condición de que a la derecha de A, a la derecha del punto A, haya una infinidad de puntos. Ajá. Por la derecha de A haya una infinidad de puntos. ¿Sí está bien? Va. ¿Qué más? Entonces, ¿puedo un resumen? Ok, va. Entonces, ahí está. Voy a bajar. Y lo que sigue es enunciar el teorema de Darboux. ¿Ok? Vamos a enunciar el teorema de Darboux. ¿Qué es lo que dice? Es algo muy parecido, más no es lo mismo, a lo que dice el teorema del valor intermedio de continuidad. Vamos a hacer un dibujo primero del teorema del valor intermedio de continuidad. El teorema del valor intermedio de continuidad, ¿qué dice? Básicamente dice lo siguiente. Tú tienes una función que es continua en un intervalo. Aquí tienes el extremo izquierdo y al extremo derecho de tu intervalo. Y ocurre que esa función cambia de signatura. ¿A qué nos referimos con cambiar de signatura? Que en el punto B, por ejemplo, toma un valor negativo. Y en el punto A, o sea, en el extremo izquierdo y en el extremo derecho, en uno de ellos toma un valor positivo. Y en el otro toma un valor negativo. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, así como hice el dibujo, en el punto A, la función es positiva. Y en el punto B, la función es menor que 0. ¿Qué dice el teorema del valor intermedio de continuidad? El teorema del valor intermedio de continuidad nos garantiza la existencia de un punto intermedio donde la función se debe de hacer 0. F de psi igual a 0. Que sería este punto que marqué en rojo. Ajá. Hay un punto intermedio donde la gráfica corta al eje X. Dicho de manera analítica, hay un punto psi en el intervalo A, B, donde f' de psi es igual a 0. Entonces, lo que dice el teorema del valor intermedio es esto. Si f de A es mayor que 0 y f de B es menor que 0, o el otro caso, que f de A sea menor que 0 y f de B sea mayor que 0, en cualquiera de esas dos condiciones, en cualquiera de esas dos hipótesis, que f de A mayor que 0 y f de B menor que 0, o f de A menor que 0 y f de B mayor que 0, ¿qué podemos concluir? Que hay un punto intermedio psi en el A, B, tal que f de psi es igual a 0. ¿Ok? Eso es lo que dice el teorema del valor intermedio de continuidad. Teorema del valor intermedio de continuidad. Ahora, ¿cómo sería un teorema del valor intermedio? Esa es la pregunta que surge. ¿Cómo sería un teorema del valor intermedio, pero para derivadas? ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Voy a bajar tantito. Vamos a ver cómo se puede enunciar un teorema del valor intermedio, pero para las derivadas. Vamos a hacer un dibujo. Vamos a empezar haciendo un dibujito aquí. ¿Okay? Ahí está. Fíjense lo que pasa con esta función que dibujé. Vamos a trazar una tangente. Vamos a trazar una tangente, por ejemplo, en este punto. Si me quedan, ahí está. Ahí tenemos una tangente. Y vamos a trazar otra tangente. Ahora, fíjense lo que pasa en el punto de tangencia. A este punto vamos a llamarle el punto A. En el dominio tenemos el punto A y tenemos el punto B. ¿Cuánto vale la derivada en el punto A? Pues respecto a la asignatura. ¿Es una derivada positiva? ¿Es negativa? Ocurre que así como dibujamos las cosas, f' de A es menor que 0. ¿Ok?
f' de A es menor que 0. La pendiente de la recta tangente, así como se dibujaron las cosas, la pendiente de la recta tangente es menor que 0, ¿ok? O sea, la derivada de f en el punto A es menor que 0. Y en el punto B, ¿qué ocurre? Bueno, ahí ocurre que la derivada de f en B es mayor que 0. Y observen que esta función, hay un punto intermedio psi, donde la pendiente de la recta tangente, si uno se pone a dibujar todas las rectas tangentes de esta gráfica, se pone a dibujar todas las tangentes, en cada punto su recta tangente. Ocurre que te vas a encontrar mínimo un punto intermedio que está entre A y B, en donde la derivada o la pendiente de la recta tangente, es 0, lo cual de manera analítica, ¿qué quiere decir? Que la derivada en el punto psi vale 0. Ese sería un teorema del valor intermedio de la derivada. Tú te fijas en los extremos de un intervalo A, B, que es el dominio de una cierta función. Vamos a pedir derivabilidad en los extremos. Ajá. Entonces necesitamos hablar de derivada lateral derecha y derivada lateral izquierda. Por ejemplo, en este dibujito, el extremo izquierdo, ¿quién sería? Sería el punto A. El extremo derecho, ¿quién sería? Sería el punto B. Necesitamos que haya derivabilidad en el punto A. Que la derivada sea de un cierto signo, menor que 0 o mayor que 0. Y la derivada en B sea de signo contrario al signo de la derivada en A. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay un punto intermedio donde la derivada debe de valer 0. Dicho de manera formal, esto se escribiría de la siguiente manera. Si f' de A es menor que 0, menor a f' de B, o f' de A es mayor que 0, mayor a f' de B, ¿qué debe de suceder? Pues debe de haber un punto intermedio, sí, que está entre A y B, tal que f' de psi es igual a 0. ¿Ok? Si está bien, ¿hay dudas? Eso sería como un teorema del valor intermedio, ¿no? Para funciones derivables. Si en uno de los extremos de un intervalo la derivada tiene cierta asignatura, y en el otro extremo del intervalo la derivada tiene asignatura opuesta, entonces hay un punto intermedio donde la derivada se va a anular. Eso es básicamente lo que dice el teorema del valor intermedio de Darboux, o el teorema del valor intermedio para derivadas. Pero de hecho se puede extender un poquito más. Déjenme bajar. Podríamos verlo de la siguiente manera. Tú tienes una función definida en un intervalo AB, tal que en todo el intervalo hay derivabilidad, incluso en los extremos. Ya se habló de la derivada lateral. Ajá. Entonces podemos hablar de derivabilidad en A y derivabilidad en el punto B, que son los extremos del intervalo. Tenemos esta gráfica. Algo así. Más o menos. Ahí está. Ocurre que en el extremo izquierdo tiene cierta inclinación. O sea, la derivada tiene cierto valor. F' de A. Y en el punto B tenemos otra inclinación. Distinta. F' de B. Tómate un número, eta. Voy a bajar tantito. Aquí. Tómate un número eta que esté entre f' de A y f' de B. Ya sea que f' de A sea menor a f' de B, o el otro caso es que f' de B sea menor a eta, menor a f' de A. Esas son las dos posibilidades, ¿no? Si f' de A es distinto a f' de B, ¿qué opciones hay? Que f' de A sea menor a f' de B. Y la otra posibilidad es que f' de B sea menor a f' de A. Ok, toma un punto intermedio, eta. Lo que dice el teorema de Darboux en su forma más general es que debe haber un punto intermedio, ¿sí? Tal que la derivada en ese punto intermedio f' de psi debe de ser igual a eta.
Entonces, la conclusión sería que tomas un punto intermedio eta entre f' de A y f' de B. Siempre puedes encontrar un punto psi que está entre A y B, tal que f' de psi es igual a eta. Esto prácticamente es el enunciado formal del teorema de Darboux. Tú tienes una función derivable en un intervalo cerrado. Te fijas en los extremos. Te das cuenta que f en los extremos, la derivada es distinta. O sea, f' de A es distinto de f' de B. ¿Qué opciones hay? Que f' de A sea menor a f' de B o que f' de B sea menor a f' de A. Ajá. Tomas un punto intermedio entre f' de A y f' de B. ¿Qué casos hay? Pues justo los que puse en el círculo verde. Que f' de A sea menor a eta, menor a f' de B, o que f' de A sea menor a eta, menor a f' de A. Darboux, ¿qué te garantiza? Que hay un punto intermedio en el AB donde la derivada tiene que tomar el valor eta. ¿Ok? Si está bien, si se entiende, lo que sigue es enunciarlo completamente formal, o sea, con toda la formalidad, ¿vale? Si hay dudas, díganme, por favor. La interpretación geométrica, pues es justo lo que hicimos aquí arribita. Todo esto. Estos diagramitas que hicimos, ¿va? Este también, por ejemplo. ¿Vale? ¿Sí está bien? ¿Sí se entiende? ¿Lo puede repetir, Bueno, por voy a favor? bajar. Mande. Que se lo puede repetir, por favor. Es que como que no entendí muy bien. Ok, vale, no hay ningún problema. Mira, checa. Tú tienes una función definida en un cierto intervalo. Solo fíjate en el diagrama, en el dibujito, en la gráfica. Tienes una función definida en un intervalo A, B. Fíjate en los extremos del intervalo. O sea, en este caso, fíjate en el punto A y fíjate en el punto B. Calcula las derivadas ahí. F' de A, F' de B. Ocurre que tú te das cuenta que f' de A es distinta a f' de B. Tú te das cuenta de que las derivadas en los extremos son distintas. ¿Qué posibilidades hay? Pues que f' de A, justo lo que marca el círculo, bueno, lo que metí en el recuadrito verde, que f' de A sea menor a f' de B. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que f' de B sea menor a f' de A. Toma un punto en medio, en cualquiera de los dos casos. Toma un punto en un medio eta. Tomas un eta, que está entre f' de A y f' de B. Bueno, Darboux, ¿qué dice? Que debe haber un punto intermedio psi en el A, B, tal que la derivada de f en el punto psi debe de valer eta. ¿Ok? Eso es lo que dice. A lo mejor se entiende mejor si ahorita que lo enuncie formalmente, ¿va? La interpretación geométrica, pues aquí está. Es algo parecido al teorema del valor intermedio de continuidad. El teorema del valor intermedio de continuidad te dice que si en un punto toma asignatura positiva y en el otro extremo toma asignatura negativa, pues hay un punto intermedio donde la función se anula. ¿Ah? Y después se extiende el teorema del valor intermedio de continuidad, no solo a cero, sino en cualquier, no tiene por qué ser cero el punto intermedio. ¿Ah? Bueno, voy a bajar, voy a enunciarlo formalmente y si sigue habiendo dudas me dicen, por favor. ¿Va? Profe, entonces solo nos está diciendo que hay un punto medio. O sea, el punto medio no necesariamente es cero, la derivada, pues. Exactamente. No tiene por qué ser cero. Justamente. Entonces vamos a enunciarlo. Teorema del valor intermedio de la derivada. También conocido como el teorema de Darboux. ¿Qué es lo que dice? Bueno, pues vamos a considerar una función f definida en un intervalo A, B en los reales. Un intervalo cerrado A, B en los reales. ¿Qué debe cumplir esa función? Bueno, le vamos a pedir que sea derivable en todo el intervalo A, B. F derivable en el intervalo A, B. Y recuerden que en los extremos, la derivabilidad, ¿qué es? Es un límite lateral derecho o un límite lateral izquierdo, dependiendo si nos aproximamos al punto A o al punto B. Ajá. Ya sea derivada lateral derecha o derivada lateral izquierda. Vamos a suponer derivabilidad en todo el intervalo cerrado. Vamos a suponer que f' de A es distinto de f' de B. Supongamos que f' de A
es distinto de f' de b. ¿Y qué casos hay? O sea, de que f' de a es distinto de f' de b, ¿qué posibilidades tenemos? Bueno, tenemos que f' de a puede ser menor a f' de b. Y la otra posibilidad es que f' de b sea menor a f' de a. Esas son tus dos posibilidades. Si f' de a es distinto de f' de b, o f' de a es menor a f' de b, o la desigualdad contraria. ¿Ok? Tomemos un punto eta. Sea eta un punto entre f' de a y f' de b. Toma un punto intermedio. Un punto entre f' de a y f' de b. Dependiendo del caso que tendríamos. Por ejemplo, si f' de a es menor a f' de b, tendríamos que f' de a menor que eta, menor que f' de b. Eso en el primer caso, que es el que estoy subrayando de verde. Y en el segundo caso, tendríamos que f' de b es menor a eta, menor a f' de a. ¿Ok? Entonces, tú tienes que f' de a es distinto de f' de b. Hay dos posibilidades de que pase eso. Que f' de a sea menor a f' de b o que f' de b sea menor a f' de a. En cualquiera de los dos casos, tú tomas un punto eta que esté entre f' de a y f' de b. ¿Qué es lo que te dice Darboux? Darboux te dice que sea cual sea ese punto eta que te tomaste entre f' de a y f' de b, siempre debe de haber un punto psi que está entre a y b, tal que f' de psi es igual a eta. Eso es lo que dice el teorema del valor intermedio de Darboux. O teorema del valor intermedio de la derivada. ¿Cómo lo ven? ¿Sí se entiende? ¿Hay dudas? Díganme sus dudas, si hay. ¿Cómo lo ven? ¿Todo bien? ¿Seguros? Sí, todo bien, profe. Ok, perfecto. Va. Por el momento todo bien. Ok, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, eso es lo que dice. Es un teorema del valor intermedio, pero este no solo para continuidad, este es para derivabilidad. ¿Ok? Es lo que dice geométricamente, pues acá está la interpretación geométrica. Aquí la tenemos. Tienes cierta, la derivada en el punto A toma cierto valor. La derivada en el punto B, en el extremo derecho, toma otro cierto valor. Donde estamos suponiendo, es una hipótesis, f' de A es distinto de f' de B. Te tomas un punto intermedio entre f' de A y f' de B. Y entonces debe haber un punto psi en el A, B, donde la derivada de f en psi debe de valer eta. ¿Ok? ¿Sí está bien? Bueno, voy a bajar. Y el objetivo es probar este resultado. Tenemos que demostrar este teorema. ¿Ok? ¿Qué necesitamos? Necesitamos dos lemas. Voy a enunciarlos. Los voy a enunciar. Después los probamos. Ya hasta después los probamos. Los vamos a ocupar para probar Darboux. Probamos Darboux y ya después nos vemos qué onda con esos lemitas. ¿Vale? Puedes subir. Ah, claro que sí, voy a subir tantito. Entonces les vuelvo a contar el plan. Primero voy a enunciar los lemas. Enunciamos los lemas. Uno es de cálculo 1. Ese no lo vamos a probar. Ese para nada lo vamos a probar. Después otro lema, que este sí lo tenemos que demostrar porque tiene que ver con las derivadas. Vamos a darlos por hecho por un momento para probar el teorema de Darboux. ¿Va? Y al final de la clase, si es que da tiempo, si no, la siguiente clase los probamos, probamos el lema 2. El lema 1 no lo vamos a probar. Ahorita van a ver qué es lo que dice y bueno. Vamos a ver. Déjenme ver el chat rápidamente. ¿No se le acabará la pila? Ah, tiene el 8%. No creo. Yo creo que sí dura los 30 minutos. ¿Vale? Si no, me esperan un momento y conecto la tablet y ya. No hay ningún problema, ¿va? Bueno, vamos a continuar. Pero qué bueno que me dices, ¿eh? Porque sí puede ser que ya al final haya problemitas. Bueno. Voy a enunciar dos lemas. ¿Va? Lema 1. Este lema es de cálculo 1. Tiene que ver con límites. Que bueno, vamos a enunciarlo. ¿Qué necesitamos? Vamos a considerar una función h de un dominio de subconjunto de R en R. X0 que sea un punto interior. Déjenme le cambio aquí tantito.
un intervalo A, B. ¿Ok? X0 punto interior de D. ¿Vale? ¿Qué dice el teorema? Inciso lema 1. Dice que el límite cuando X tiende a X0 de H de X es igual a L, y si ese límite, suponte que tiene el límite la función H en el punto X0, y ese límite es mayor que 0, o el otro caso, porque en este lema hay como dos incisos metidos en uno mismo. O sea, tenemos que el límite cuando X tiende a X0 de H de X, una opción es que sea mayor que 0. El otro caso es que la L sea menor que 0. Si es mayor que 0, ¿qué se concluye? Si es mayor que 0, existe una delta mayor que 0, tal que si tú tomas un punto X en la vecindad de radio delta con centro en X0 menos el centro, entonces H de X tiene que ser forzosamente mayor que 0. Olvídense ahorita tantito de esta L menor que 0. ¿Qué dice este inciso? Tú tienes una función de un intervalo A, B en los reales, X0 punto interior del intervalo. Y entonces, el límite, cuando X tiende a X0 de H de X es L, y es un número mayor que 0, ¿qué podemos concluir? Que existe una delta, que existe un pequeño entorno alrededor del punto X0, tal que si tú tomas un punto X en ese entorno, o sea, la vecindad de radio delta, con centro en X0, menos el punto X0, ahí la función H tiene que ser también mayor que 0. ¿Cómo se ve eso geométricamente? Vamos a dibujarlo aquí. ¿Cómo se ve geométricamente esto? Aquí está nuestro intervalo. ¿Ok? Ahí está nuestro intervalo A, B. El punto X0 estamos pensando que es un punto interior. Sabemos que la función tiene límite mayor que 0 en el punto X0. Aquí está el límite. Es un número mayor que 0. Entonces, la función que puede hacer, la función H puede ser positiva, negativa, pero lo que nos está garantizando este lema es que alrededor del punto X0, en una vecindad lo suficientemente pequeña, ahí la función tiene que ser forzosamente mayor que 0. Aquí al final le cambio. Algo así. Debe haber un pequeño entorno. No tiene por qué ser positiva siempre la función. Por ejemplo, ahí me dibujé una funcioncita que está un poquito mal. Déjenme la borro de un cacho. Ahí está. Ahora sí. Algo así. Le borro esta parte. Ahora sí, ya quedó. Toma valores positivos, toma valores negativos, pero en el punto X0, como tuvo límite positivo, debe haber todo un entorno alrededor del punto X0, X0 más delta, X0 menos delta, no en todo el intervalo, solo en un pequeño entorno, donde ahí la función va a tomar únicamente valores positivos. Tú tomas un punto aquí en medio, y la función h de x debe de ser, h de x debe de ser mayor que 0. ¿Ok? Ocurre que eso es válido cuando la L también es menor que 0. Pero ese es otro caso. Ajá. Lo voy a poner ahí mismo enunciado, en un paréntesis rojo. O sea, si la L es menor que 0, ¿qué podemos concluir? Que existe una delta mayor que 0, tal que si tomas un punto en la vecindad, entonces la h de x debe ser, en vez de mayor que 0, la h de x va a ser menor que 0. ¿Ok? Sí está bien. Ahí hay dos incisos, ¿no? El caso en que la L es mayor que 0 y el caso en que la L es menor que 0. Ese es uno de nuestros lemas. Voy a bajar tantito. Y bueno, este es el primer inciso del lema. Inciso A. Voy a bajar tantito ahora sí. Inciso B. Ahora imaginemos que el límite lateral derecho, el límite cuando X tiende a por la derecha, ¿A quién es? A es el extremo izquierdo del intervalo. ¿Ok? Así como enunciamos las cosas, sería el extremo izquierdo. ¿Vale?
Entonces, ¿qué tenemos? Bajo. El límite, cuando x tiende a por la izquierda, de h de x, es un valor L. Y ese valor L es mayor que 0, pues otra vez, existe una delta mayor que 0, tal que ya no podemos hablar de toda la vecindad. ¿Por qué? Porque como estamos parados en un intervalo cerrado, ya es el extremo izquierdo del intervalo, ya no podemos hablar de la vecindad completa. Ajá. La vecindad centrada en el punto A no se queda completamente contenida en el intervalo A, B. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues vamos a tomar media vecindad. Entonces, existe una delta mayor que 0, tal que si A es menor a, si X es mayor que A y menor a A más delta, que esa sería media vecindad. Eso que acabo de escribir es media vecindad. Entonces, ¿qué tenemos? Que h de x debe de ser mayor que 0. Y lo mismo que en el inciso A. Aquí estamos suponiendo que la L es mayor que 0, que el límite es mayor que 0. Pero también existe el caso en el que el límite es menor que 0. Y lo vamos a poner de color rojo. En caso de que la L fuera menor que 0, pues lo mismo, existe una delta mayor que 0, tal que si nos paramos, tomamos un punto X que está entre A y A más delta, entonces h de x debe de ser menor que 0. ¿Cómo se ve geométricamente esto? Vamos a hacer un dibujo. Se ve de la siguiente manera. Aquí está nuestro plano cartesiano. Aquí está nuestro intervalo A, B. ¿Ok? Sabemos que el límite lateral derecho es positivo o negativo. Vamos a ponerlo positivo. Este es L, ¿no? Vamos a pensar que así se ve la función. Si se dan cuenta, dibujé una función que no es siempre mayor que 0. Hay un cacho donde la función es negativa. Ajá, como dibujé las cosas, hay una parte donde la función es negativa. Ahora, pero ¿qué podemos concluir? Que hay un pequeño entorno alrededor del punto A que no puede ser una vecindad. ¿Por qué? Porque el punto A es un extremo del intervalo. Entonces, ¿qué vamos a tomar? Vamos a tomar media vecindad, la parte de la derecha de la vecindad. Aquí está el centro, que es el punto A. Ajá, este es el centro. Vamos a tomar la parte de la derecha de la vecindad. Ajá. O sea, nos tomamos A más delta con una delta adecuada, no es con cualquier delta. Existe una delta mayor que 0, lo suficientemente pequeña, de tal forma que si tú tomas un punto X que se queda entre A y A más delta, entonces la función h debe de ser mayor que 0. Profesor, pero ¿cómo garantizamos que nos tomamos media vecindad? Mande, Fijando perdón. A, Perdón, no te escuché. ¿Podrías repetir tu pregunta, por favor? sí, ¿cómo garantizamos que nos tomamos nada más la mitad de la vecindad? ¿Porque fijamos A como el centro o cómo? Tomamos media vecindad. Nosotros tomamos media vecindad porque nuestro dominio es un intervalo cerrado. Y porque el punto A, ¿qué es? Es el extremo izquierdo, ¿no? Del intervalo A, B. Te pregunto, ¿tendría sentido tomarse la vecindad completa? No, o sea, eso sí lo entiendo, pero ¿cómo en una demostración yo garantizo que solo es la mitad de la vecindad? ¿Cómo garantizas que es la mitad de la vecindad? Bueno, es Simplemente que la defino así, media vecindad. exactamente, o sea, si tu función está definida en un intervalo cerrado y tú quieres ver el comportamiento de la función en uno de los extremos, ya sea el extremo izquierdo o el extremo derecho. Por ejemplo, en este caso, en el extremo izquierdo. En ese caso, tú no tendría sentido tomar la vecindad completa. Entonces, ahí tú explícitamente dices, vamos a tomar media vecindad. ¿De qué radio? Pues depende de la función con la que estés trabajando. Vas a tomar el valor delta que satisfaga esto, ¿no? De que si tomas un punto X entre A y A más delta, entonces la h de X tiene que ser mayor que 0 o menor que 0, ¿no? Dependiendo del valor del límite. Muchas gracias. Yo creo que sí alcanza, ¿eh? Gracias. Si no, ahorita la conecto. Vale, no, ¿de qué? Gracias, por decirme. 5%. Bueno, en fin.
No dura nada. Ok, ahorita si no la conecto, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué más? Eso es con la derivada lateral derecha. ¿Ah? Ahora, con derivada lateral izquierda, voy a bajar. Inciso C. Si el límite, cuando X tiende a B, ¿B quién es? B es el extremo derecho del intervalo. ¿Por dónde nos podemos aproximar? ¿Por la derecha o por la izquierda? Únicamente podemos hablar del límite lateral izquierdo. Si el límite cuando X tiende a B por la izquierda de H de X es igual a un valor L, y ese valor L es mayor que 0, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que existe un cierto valor delta mayor que 0, tal que si yo tomo una X que se encuentra, déjenme borrar aquí, se encuentra entre B menos delta y B, entonces, ¿qué vamos a poder concluir? Vamos a poder concluir que la H de X debe de ser mayor que 0. ¿Ah? O sea, hay un cierto entorno alrededor del punto B, medio entorno, que sería lo que queda a la izquierda de la vecindad, centrada en el punto B, en donde la función H es mayor que 0. ¿Ok? ¿Cuál es el otro caso? Pues cuando el valor L es menor que 0. Debe existir una delta mayor que 0, tal que si X está entre B menos delta y B, ¿qué va a pasar? Pues va a ocurrir que H de X es menor que 0. ¿Ok? Bueno, voy a bajar tantito. ¿Cómo se ve geométricamente esto? Se ve de la siguiente manera. Vamos a hacer el caso en que la L es menor que 0. Tendríamos esta situación. Vamos a pensar que aquí está nuestro intervalo A, B. ¿Okay? Vamos a pensar que el valor L es este. Cuando tomas el límite, cuando X tiende por la izquierda al punto B, obtenemos un valor negativo. Ok, aquí está nuestra gráfica. Toma valores tanto positivos como negativos. Ahí está. Ok. Ok, toma valores positivos o negativos. Pero hay un pequeño entorno alrededor del punto B, media vecindad porque el punto B es el extremo derecho. No vale la pena tomar toda la vecindad. Entonces hay un pequeño entorno centrado en B, media vecindad, la parte de la izquierda, en donde la función tiene el mismo signo que tiene el límite. Entonces existe ahí una pequeña, un radio lo suficientemente pequeño, B menos delta, tal que si tomamos un punto X aquí en medio, la función también es menor que 0. Para todos los puntos que quedan entre B menos delta y el punto B. ¿Ok? Eso es lo que dice el inciso C. ¿Va? Espérenme tantito porque ahora sí creo que se nos va a acabar la batería. Permítanme tantito. Ahorita vengo. Dejar esto. La batería. Listo. Ahí está. Ya. A ver, déjenme ver el chat rápidamente. Y se apagará. Ya está conectada, que ya no se va a apagar. Y bueno, esto es lo que dicen los incisos, ¿vale? Dependiendo por dónde nos aproximemos, hablaremos de derivada lateral derecha, derivada lateral izquierda, límite lateral derecho,
límite lateral izquierdo o límite global. Ajá, si eres un punto interior, voy a subir nuevamente. Si eres un punto interior, X0 un punto interior del A, B, podemos hablar del límite global. ¿Y qué nos dice el teorema? Si el límite tiene signatura positiva o negativa, entonces la función hereda esa asignatura en una pequeña vecindad, dependiendo de cuánto valga el límite. Si el límite es positivo, en una pequeña vecindad, la función es positiva. Pero si el límite es menor que 0, en una pequeña vecindad centrada en el punto X0, la función va a ser menor que 0. Eso cuando tienes un punto interior. ¿Qué pasa cuando tomas los extremos? Bueno, ya no puedes hablar del límite global, pero sí puedes hablar del límite lateral izquierdo o el límite lateral derecho. Y tenemos el inciso B. ¿Qué pasa cuando nos aproximamos al extremo izquierdo del intervalo? Bueno, tomas el límite. Si el límite es positivo, entonces debe de haber una pequeña vecindad, pero ahí por vecindad entiendo una media vecindad, ¿no? Lo que queda a la derecha del centro de la vecindad. ¿Cuál sería el centro de la vecindad? El punto A. Hay una pequeña vecindad en donde tú tomas un punto X dentro de la media vecindad y la función tiene la misma asignatura que el límite. Si el límite es mayor que 0, hay una pequeña vecindad donde los valores de la función son positivos. Pero si el límite es menor que 0, hay una pequeña media vecindad, o sea, un radio lo suficientemente pequeño, donde la función va a ser menor que 0. Y algo análogo sucede con el límite lateral derecho, que se tomaría cuando estamos considerando el extremo derecho del intervalo, que sería el inciso C. ¿Ok? Ese lema es de cálculo 1, es sobre el tema de límites. Su prueba no es complicada, es muy sencillo. Aquí estamos dando por hecho en los 3 incisos, se está dando por hecho que la función tiene límite en el punto, ya sea en el punto X0, en el punto A o en el punto B. Se está suponiendo que tiene cierta asignatura. En los 3 incisos se está suponiendo que tiene signatura positiva o signatura negativa. ¿Y la conclusión cuál es? En pocas palabras, que la asignatura la hereda la función en una pequeña vecindad, ya sea en una vecindad global o una vecindad truncada. Media vecindad, la parte de la derecha o la parte de la izquierda. ¿Ok? Ese es el primer lema. Este no se va a probar. Este es de cálculo 1. El que sí se va a probar, bueno, es el que voy a enunciar a continuación. Lema 2. ¿Qué es lo que dice? Vamos a considerar una función definida en un intervalo A, B. En los reales. Vamos a suponer que esta función es derivable tanto en el punto A como en el punto B. Supongamos que f es derivable en A y en B. ¿Ok? Tenemos derivabilidad en el punto A y derivabilidad en el punto B. ¿A qué nos referimos con derivabilidad en los extremos? A la derivada lateral derecha o a la derivada lateral izquierda que se definió hace rato, ¿no? Definimos derivada lateral derecha y derivada lateral izquierda. Este lema tiene 2 incisos. Inciso A. Supongamos que f' de A fuera mayor que 0. Y aquí pongo un paréntesis rojo porque también va a estar el caso en que f' de A sea menor que 0. Ahorita lo escribimos, ¿va? ¿Qué pasa si f' de A es mayor que 0? Ah, bueno, el lema lo que dice es que existe una delta lo suficientemente pequeña, mayor que 0, tal que si A es menor que X, menor a A más delta, o sea, si la X está entre A y A más delta, entonces f de X debe de ser mayor que f de A. Fíjense, si la derivada en el extremo izquierdo del intervalo es mayor que 0, debe haber un pequeño entorno truncado, nos quedaríamos con la parte de la derecha de la vecindad centrada en el punto A, tal que si tú tomas un punto X en esa vecindad truncada, o sea, la X debe estar entre A y A más delta, ¿qué sucede? Va a suceder que f de X es mayor que f de A. Existe el caso en que f' de A fuera menor que 0. Si f' de A fuera menor que 0, ¿en qué cambia el asunto? Voy a
¿En qué cambia? Pues va a seguir existiendo la delta, tal que si X está entre A y A más delta, lo único que cambia es la desigualdad. F de X es menor que F de A. ¿Okay? Ese sería el inciso A. Caso en que la derivada en el punto A es mayor que 0 y caso en que la derivada en el punto A, es menor que 0. Inciso B. ¿Qué pasa en el extremo derecho? O sea, en el punto B. Si la derivada de f en b es mayor que 0, y otra vez va a haber un caso en el que la derivada es menor que 0. Si f' en b es mayor que 0, pues va a existir una delta mayor que 0, tal que si ahora estamos aproximando el extremo derecho. Entonces tomamos la media vecindad que está a la izquierda, la parte izquierda de la vecindad. ¿Ok? Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con los puntos X que están entre b menos delta y b. Toma un punto X que está en b menos delta, entre b menos delta y b. ¿Y qué tiene que suceder? Que f de X es menor a, perdón, es menor a f de A. ¿Ok? ¿Y qué pasa si f' de b es menor que 0? En el caso en que f' de b es menor que 0, pues la conclusión es la desigualdad contraria. Si f' de b es menor que 0, entonces lo que vamos a concluir es que f de x es mayor a f de A. Mande. Una duda, al final sería f de b, ¿no? F de Ah, x menor a f de b. Tienes toda la razón. Perdón, Ok, perdón. gracias. Gracias, Ahí está. FP, f de b. Ahí está, muchas gracias, Entonces, eso es lo que dice el lema 2. Su prueba depende del lema 1. O sea, para demostrar el lema 2, necesitamos el lema 1. En particular, necesitamos el inciso C, que nos habla del límite lateral izquierdo, y el inciso B, que nos habla del límite lateral derecho, y la asignatura, ¿no? Como el límite, el valor de la asignatura del límite, la hereda la función en toda una vecindad. ¿Ok? Necesitaríamos el lema 1 para probar el lema 2. Vamos a dar por hecho el lema 2 y vamos a probar el teorema de Darboux, ¿vale? Que quedan 5 minutos, no creo que alcance el tiempo. Mejor les pregunto, ¿tienen dudas de algo de lo que hemos visto? ¿Cómo sienten esto? ¿Alguna duda que haya quedado? ¿Todo bien? Bueno. Ok, es que sí, en 5 minutos no creo que acabemos la demostración. Yo creo que mejor la empezamos mañana. Empiezo enunciando el lema 2, el lema 1. Igual el lema 2 sí lo escribo nuevamente. El lema 1 igual lo copio, lo pego. y empezaríamos con la prueba de Darboux. Después probaríamos el lema 2 y ahí se acabaría el asunto. ¿Va? Bueno, alguien tiene, pues se supone yo doy asesoría de 10 a 11. Ajá. Entonces, si alguien tiene dudas, yo creo que hasta aquí dejamos la clase. Si alguien tiene dudas de todo lo que se ha visto, desde el principio del curso hasta ahorita, de la tarea, nos podemos quedar un ratito a trabajar, ¿vale? Entonces, hasta aquí termina la clase de hoy, ¿vale? Voy a cortar la transmisión. Voy a poner pausa. Pero si tienen dudas, me pueden preguntar, ¿va? Entonces, mañana continuamos, ¿ok?